Mis amigos, bienvenidos a nuestro especial de conectores. Vamos a hablar un poco de su historia, de dónde vienen y hacia dónde vamos. Lo interesante de todo esto, principalmente, es entender el porqué de los conectores, cuándo es bueno y qué debemos elegir. Muchas veces podemos tener opciones y es bueno saber qué elegir. Vamos a empezar con un poco de historia. Este es el conector más atrás que tenemos, es un conector de Shure y esto se usaba en los micrófonos Shure hace algunos años. Es un conector prácticamente de alta impedancia, conector tierra, aquí tenemos nuestra señal al centro y inmediatamente entraba a su convertidor de impedancia para darnos salida en XLR o baja impedancia. En este conector, si hay mezcladoras que tengan estas entradas, duraron poco tiempo realmente y son un poco escasas ya al día de hoy. Hay que entender lo que eso existe y principalmente este conector se sigue usando al día de hoy para comunicaciones. Comunicación de antenas se quedó en este ámbito porque es estable y funciona muy fácil para ellos. Para nosotros en audio, nosotros migramos a una conexión en baja impedancia, a lo cual esto ya no tiene uso y actualmente ocupamos baja impedancia, es mucho más estable, conexión normal, el pin 1 siempre va a ser tierra, la señal viene entre 2 y 3 con no conexión o no alimentación a tierra. El conector es muy estable, originalmente debe ser fabricado ligeramente cónico para que a la entrada del conector apriete por sí solo y siempre sea una conexión sumamente estable. De los que más comunes y siempre va a haber detalles son los conectores en RCA. RCA porque fue fabricado por RCA Victor, el del perrito que escuchaba música. Este conector prácticamente viene igual en alta impedancia, conexión tierra, conexión de nuestra señal y es muy común, como podemos ver, simplemente son dos láminas dobladas o a veces es un circulito en su conexión y es muy común que el amarre sí era en 360, algo estable en cierta forma, pero conforme se va abriendo o usando va generando falsos contactos y es muy común darle un poquito de media vuelta para que agarre y ahí agarró. Ese problema es muy común, sí se puede en el 90% de las ocasiones simplemente volver a cerrar las laminitas y listo, así de fácil vuelve a quedar y vuelve a funcionar de manera adecuada. El más estandarizado y sumamente usado, el conector telefónico o plug o un cuarto porque es un cuarto de pulgada, telefónico porque era el que se usó durante las telefonistas durante muchos años. Detalle, peros y contras de este se encuentra en muchos lados, es muy comercial, pero el contacto, a pesar de lo que vemos de que sea un 360, no es así, el contacto es un nada. Aquí podemos verlo, apreciar de que quisiéramos que fuera incluso el contacto de toda la bolita, no lo va a hacer o varía entre marcas ese tipo de contactos. Sí, es muy común encontrarlo tanto en señal como en bocinas, por eso es muy común que al final del evento costara mucho sacarlo. Se ponía duro porque el conector se soldaba prácticamente en el mismo puntito al conector con algún chispazo y se quedaba. Pibi lo resolvió duplicando el contacto. Aquí está duplicado el contacto. Tenemos dos a la misma punta. Dos contactos, más seguridad. Así es como Pibi lo resolvió. También Mackie usaba el mismo conector. Y este es un conector comercial chino que viene a ser el mismo detalle. El contacto simplemente es la pancita o lo que tengamos de la parte de arriba. Por eso es muy común el tener que sacarlo o agitarlo un poco para que haga contacto y funcione de manera adecuada. Muy estable, muy fácil de conseguir y lo vamos a encontrar en dos tipos. Este es un conector jumbo, que es el que se ocupa para bocinas. Su fabricación es en baquelita, no en plástico. El centro viene mucho más grueso y está hecho para alta corriente. A diferencia de su hermano, que es el de señal, que lo podemos identificar porque incluso el cuerpo es mucho más delgado y es muy común que se arranque la cabeza y se quede dentro de los equipos. Esto es para señal o bocina, cualquiera de los dos funciona bastante bien. También lo hay en versión STR, que es el que tiene las dos rayitas, o estéreo, que sería cuerpo sigue siendo tierra, positivo a la punta, negativo al ring, que esto lo ocupan
o en QSC 1500 de los viejos, o muchas veces de los micro. El conector era así, Crown Microtech era el que usaba de esa manera, la conexión en baja impedancia, siendo muy estable y funcional. O sea que de un conector XLR Canon de 3 pines podemos pasar a un conector STR de plug sin ningún problema. Sí, claro que sí, sin cambiar la calidad de audio ni perder sensibilidad. Funciona bastante bien. En la vida de conectores existió esto, que aquí podemos ver. Este conector fue por el cual los XLR se llamaron Canon. Sí podría llamarse de un inicio XLR, pero el que lo familiarizó, el que lo comercializó en grande fue Canon. Por eso el conector popularmente se llamó Canon. No llegó a realmente ser un XLR o un Neutric, por llamarlo así, o un Spicon. Spicon es el modelo, Neutric es la marca, pero sin embargo terminó llamándose un Canon por el fabricante. Pero el nombre comercial, el nombre real es un XLR a 3 pines. También lo hay en 4 y 5 pines según el uso. Este conector se ocupó principalmente para los baffles EAW. Los EAW, los SB1000, traían este tipo de conector. No tuvo auge porque no había su comercialización. Si uno quería un conector de estos, híjoles, es y sigue siendo una lata conseguirlo. Por eso es muy común eliminar este conector y usar un conector comercial. Nos quitamos de problemas, que al final podemos verlo, es lo mismo que un conector XLR, simplemente en tamaño jumbo. En su construcción interna no es perfectamente circular, ligeramente cónico, para que vaya amarrando conforme va entrando el conector y sea más seguro su conexión. Y de ahí ya no salía. Muy buen conector, muy estable, muy bueno para sus baffles, principalmente para los bajos, porque podía vibrar y no se salía. A diferencia de los conectores en plug, que a veces vibraba y se salió un poquito de cualquier jalón, en esos conectores no pasaba nada. Conector estable, plug de banana, prácticamente ya sea en cable, los bornes de banana entraban, o con un conector rápido, que era para una conexión rápida. El detalle de este conector es que es muy fácil cometer el error de invertir la polaridad, porque es muy fácil al tacto quedar al revés y cometer error sin ningún problema. Pero al igual como se cometen los errores, conforme se van aflojando o usando, los muelles se van venciendo. Simplemente tiene, llamémosle, un tiempo de vida medio, porque no es para muy larga vida, pero funciona muy bien porque esto es muy comercial y nos ayuda en muchas formas, principalmente identificar y eliminar el riesgo de que queden cables pelones o cables sueltos a la conexión. Se puede ocupar en las dos formas, ya sea en la parte de atrás o entrando de lado y presionándolo. Funciona en las dos maneras, dependiendo del uso que se le dé. Esto sí aprieta, sí, y queda de manera segura, o en la parte de atrás. Esto sí fue un gran avance. Y de aquí ya brincamos a su amigo, el Spicon, que apenas vamos para allá. Pero en el Inter, hablemos de las maravillas del XLR. El XLR en 3, 4 o 5 pines, en su construcción lo vamos a encontrar en muchas marcas. Y lo principal, sí, una buena marca se refiere a unos buenos materiales para evitar la oxidación del material. Sin embargo, también existen los accesorios cuando se va a quedar al exterior del rack o en posición y volverlo un IP65 con una buena protección. También vamos a encontrar conectores actuales como son los USB en modo USB-A, modo USB-B, y poder usar con su mismo protector. Existe esto que es un conector jumbo. Un conector jumbo, conector combo. El conector combo es, afuera tenemos un XLR a 3 pines y por dentro tenemos un plug telefónico para cualquiera de los dos usos. Es muy común y vamos a encontrar gente que está familiarizada con el uso del STR en baja impedancia, lo pueden usar, o
que lo pueden usar en conector XLR a 3 pines. Adelante, cualquiera de los dos es bienvenido, sumamente estable y muy funcional. También vamos a encontrar estos accesorios, que no es más que accesorios bonitos y funcionales, que nosotros lo ocupamos mucho para nuestros parcheos, para acortar espacios y hacerlos con protección para una más larga vida. Este conector tiene protección IP65. Se puede sentir cuando entra, cuesta más trabajo, y principalmente los conectores sí son más caros porque vienen con un ligero baño en oro para hacerlo en una larga vida y no permita la oxidación. Esa es la gran diferencia entre marcas de conectores. Un buen conector sí representa una buena larga vida. Sí recomendamos tener en buen estado los conectores, nunca pisarlos para que no se ovalen o dañen a la entrada, que viene a ser el caso. Aquí es donde ya cambia un poco la historia. Cuando se familiariza el Spicon, fabricación Neutrix, fabricación Proel, vamos a encontrarlo en mil formas. Pero aquí lo principal, ya tenemos un mayor contacto. Ahora tenemos una laminita que es a lo largo, a diferencia de su contraparte, el plug telefónico, que era un punto de contacto. Ya lo tenemos a lo largo completamente. Es normal, conforme se van haciendo viejos estos conectores, se vayan aguangueando o haciendo, pues ya no con el mismo apriete, y las laminitas se van venciendo. Este al día de hoy ha sido el conector más aceptado a la salida de amplificadores y conexión a bocinas por lo estable que es. Sí vino a suplir por completo a su contraparte, el plug de 1/4, tanto así que lo hay en versión en NL4, que es de 4 pines, NL8, que es para 8 pines para un bafle multivías, y ha migrado también a la conexión de alimentación, teniendo un conector mucho más estable, que también Luces lo está usando al día de hoy sin ningún problema y tiene grandes beneficios. Son muy estables y trabajan realmente bastante bien, son muy buenos. De aquí, ¿qué sigue a un futuro o qué tenemos más adelante del NL8? Del NL8 tenemos un conector tipo Socapex, esta maravilla. Volvemos a lo mismo, que es la unión entre un buen conector y lo que ya conocíamos de un XLR. Es cónica la entrada, aprieta de maravilla, y aquí los contactos o falsos contactos son casi nulos. Entra en una sola posición y amarra. Esa es la gran diferencia. En la fabricación vamos a encontrarnos algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Internamente el NL8 son atornillados. Internamente los conectores Socapex son soldados. A la larga esto nos importa mucho porque este va a generar falsos contactos conforme se vayan aflojando. No es más que programar un mantenimiento y un apriete. Están soldados. Mucha más larga vida al rey. Esa es la diferencia en larga vida entre equipos. Significa que un conector sí existió y sí los hay también. Los conectores XLR, que son atornillables, un poco extraños, que su contraparte viene siendo un conector Phoenix. Los conectores Phoenix se ocupan mucho para una instalación fija. Viene a ser exactamente lo mismo. Aquí tenemos sus 3 opresores para darlo a baja impedancia, y su conector viene siendo un poco más pequeños que un conector XLR, pero con la seguridad de un Phoenix. Tiene un embrague y esto se ocupa mucho para instalaciones fijas, en el que instalamos hoy y el equipo nunca más se va a volver a sacar de ahí. Esa es la diferencia entre ellos. Más adelante también van a existir los conectores de red, algo como estos, conectores de red que vienen a ser exactamente lo mismo, multipines, y tenemos los que ocupa el amplificador 12LA12X de Ronco SA, que tenemos sus conectores en Ethernet, conectores de red, y vamos familiarizándonos con ellos. Cualquier duda o comentario que tengan acerca de los conectores, con mucho gusto podemos ayudarlos. Saludos, gracias por acompañarnos.